Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en un nuevo programa. Qué alegría poder estar con todos vosotros y qué alegría también poder contar, como estáis viendo ya ahí, con nuestro pastor Fernando Ramírez. Es una alegría poder contar con él para estos tiempos de enseñanza tan fructíferos, ¿no? Y este tema tan importante que estamos tocando. Así es. Así que te damos la bienvenida, Fernando. Gracias por estar ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tal? Bien, bien, Manuel, pues como siempre, la verdad es un gozo, es una alegría compartir este espacio y este tiempo juntos y pues sirviendo al Señor, ¿no? Pudiendo enseñar y también exponiendo la palabra de Dios. Aprovechamos para pedir que todos aquellos que no se han suscrito al canal, que lo hagan, eso nos ayuda mucho, que lo compartan también, que le den like y compartan también este contenido con todas las personas que ellos consideren que les va a venir bien. Así que bueno, pues gracias a Dios por todo, Manuel, y también gracias a ti por preparar también este espacio. Es un privilegio estar aquí, es un gozo. Bueno, pues estamos ya nada más y nada menos que en la lección 27, ¿eh? Parece que fue ayer Wow. cuando estábamos con esta serie acerca de la armadura del creyente. Esta lección titulada Apagando los dardos del fuego del maligno con el escudo de la fe. Qué importante es que entendamos todo aquello de lo que vamos a hablar en esta lección. Y bueno, tras lo que ya llevamos estudiado acerca de la fe, pues estamos plenamente, diría yo, persuadidos Ujú. de la preeminencia de la fe, ¿no? Lo importante que es en nuestras Sí, vidas y lo preeminente que es, ¿no? así Entonces es. vamos a ver ahora cuál es la razón para empuñar el escudo de la fe. El argumento más poderoso para empuñar el escudo de la fe se contiene en las palabras que están escritas en Efesios 6:16, que dice, Ujú, porque podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, ¿no? ujú. Y la palabra podáis no es una palabra incierta, ¿no? Un tal vez puedas, sino Ujú. una afirmación absoluta. Lo que se está Claro, diciendo en Efesios 16 es una afirmación absoluta. Eh, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que nos dice este versículo que podemos hacer? Apagar, ¿no? No solo claro. resistir, repeler, sino extinguir esos dardos de fuego del enemigo. Por eso es tan Ujú. importante lo que vamos a ver hoy, ¿no? Si lo que dice Efesios 6:16, Fernando, entonces, es verdad, Ujú. cuéntanos cómo lo hacemos, cómo hacemos esto. Ok, muy bien, pues bueno, Manuel, ya de entrada, dos, tres cosas. Me ha gustado la puntualización que has hecho referente a esa expresión para que podáis. Ajá. Este podáis es un presente del verbo presente en tiempo subjuntivo, o sea, presente del subjuntivo del verbo poder, que no implica incertidumbre, sino implica un deseo. Es decir, cada vez que nosotros en castellano usamos el modo subjuntivo, implica ese deseo, ese anhelo, ese afecto, esa intencionalidad. Y lo digo porque no falta, algunos en lugar de decir, hermano, que Dios te bendiga, ya hace años empezaron a decir, Señor te bendice, como si el Señor te bendiga implicara una incertidumbre, como una falta de certeza o una falta de seguridad. No, que Dios te bendiga es presente. Lo que Ajá. pasa es que es presente del subjuntivo. Tenemos un idioma, el castellano, que es rico. Y cuando Ujú. quiere expresar una emoción, un deseo, una intencionalidad, no se usa el presente del indicativo, sino el del subjuntivo. Así que todos ellos que dicen que Dios te bendice o Dios te Ajá. bendice, le están dando una patada al diccionario, están usando mal el castellano. Ajá. Porque que Dios te bendiga es una realidad, es una expresión en presente, en el aquí y en el ahora, solamente que de manera subjuntiva o en un tiempo subjuntivo que emplea ese deseo. Así que podáis apagar, no es que hay tal vez, a lo mejor, quién sabe, quizás, no, Ujú. es el deseo de Dios que si tú te Claro. pones, que te pongas el escudo para que de esa manera, el escudo de la fe, puedas apagar a los dardos del enemigo. Claro. Y bien decías, este es el título y el nombre de esta lección, que también lo vamos a enfocar mucho en que estas tentaciones a veces son muy sutiles porque pueden ser Ajá. agradables en el sentido de que van a apelar, van a llamar a la puerta de nuestros deseos, de nuestras comodidades, de nuestras concupiscencias, de esos deseos que yo comentaba carnales. Claro. Claro. Así que a veces cuando se nos presenta el enemigo, eh,
sin ningún tipo de máscara, sin ningún tipo de disfraz o de careta, pues es muy Claro. fácil discernir, ¿no?, qué es el enemigo. Pero cuando el enemigo se nos presenta disfrazado de una buena persona, los típicos estafadores, falsos maestros, embaucadores, se nos presentan como gente bondadosa, muy amable, muy servicial, pero que son como las serpientes, ¿no?, que se van arrastrando, que parece que no son altivas, que están como muy, muy pegaditas al suelo, pero que una vez que están cerca de ti se levantan como las cobras, la serpiente, para morderte, y en este caso que te conviertas en su presa, ¿no?, en la víctima. Ajá. Bueno, pues habiendo dicho esto, Manuel, tú hacías referencia a Efesios 6:16 y aquí el apóstol Pablo está haciendo un doble énfasis. Por un lado, que es lo primero que vamos a ver, da una descripción del enemigo, eh, y por otro lado nos va a dar ese podáis apagar los dardos, nos va a dar la seguridad, la certeza del poder que nosotros tenemos para vencer esas tentaciones, y en este caso ese poder viene por posicionar bien el escudo de la fe en nuestras vidas. Así que te he hablado de dos cosas: por un lado la descripción y la naturaleza del enemigo; en segundo lugar, eh, cómo la fe, cómo es que la fe obra para detener y apagar esos dardos. Y si quieres, pues comenzamos por este primero, ¿de acuerdo? Por no liarnos mucho, ¿De comenzamos acuerdo? a entender un Ujú. poquito estos, la descripción del enemigo, ¿no? Esta naturaleza, en este caso, del enemigo, o estas características. Y tenemos que entender básicamente, Manuel, tres cosas. Ajá. Su naturaleza, Sí. muy en la línea también de lo que Jesús diría en Juan 8, ¿te acuerdas? Cuando hablaba del diablo, de la persona del diablo, o del ser del diablo, y de su ministerio, que es matar, destruir, engañar, en Sí. Juan capítulo 8. Entonces vamos a ver la naturaleza, vamos a ver también la unidad del reino de las tinieblas. No es un reino dividido, o sea, es un reino que sabe a lo que juega, que Ajá. sabe a lo que lucha. Y por último, vamos a ver esos dardos, de fuego, ¿vale? Así que Ah, vamos a ir abriendo un poquito, es como abrir el melón y irlo cortando en trocitos. muy Bueno, bien. en cuanto a cómo es el diablo, su naturaleza, pues lo primero que nos dice es que el diablo, se le llama el maligno. En Efesios 6 se le llama las huestes espirituales de maldad. Ujú. Entonces, yo creo que algo que es tan claro, que es tan preciso, que no le tenemos que dar muchas vueltas. Por ejemplo, cuando, Manuel, pensamos en Dios, uno de los atributos que más exalta a Dios es la palabra, es su santidad. Es que es Ajá. Dios santo, bueno, Sí. perfecto, que no hay engaño, que no hay oscuridad, que no hay tiniebla, que no hay mentira. De hecho, esa naturaleza santa le da también esa eficacia y ese poder al resto de los atributos de Dios. Es decir, Ujú. Dios es misericordioso, pero la misericordia de Dios es santa. Es decir, Dios tiene misericordia de aquellos que ha de tener misericordia, no sobre los malos, los perversos, y sobre aquellos que no se arrepienten. Entonces, Dios no va a derramar su misericordia de una manera impura, oscura, engañosa, torcida, perversa. No, no. Su Claro. misericordia es santa. De igual manera, su amor es santo. Él ama, y él ama de una manera santa, como hemos dicho. Ujú. Te va a engañar, no te va a manipular. Su justicia es santa. Es decir, Dios no va a proclamar o a declarar al impío como si fuera justo, como si fuera bueno. Por lo Ujú. tanto, la santidad, De hecho, la palabra dice, quiero recordar que era en Jeremías, que Dios no tendrá por inocente al que es culpable, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que nos estás diciendo acerca de la justicia perfecta de Dios, claro. claro, entonces si la palabra santo exalta a Dios, y es por ejemplo, el Espíritu es el Espíritu Santo. La vida de Cristo fue eficaz y tiene su validez porque fue impecable, nunca pecó. Es decir,
fue siempre santo. Pues yo creo que si, lo mismo, pero al contrario, lo podemos aplicar en este caso al diablo. Cuando al diablo se le llama el maligno, pues Ujú. entonces eso ya nos dice todo. Es decir, la escritura pone al diablo o le pone al diablo la marca más oscura, más terrible, más perversa, más infame, que es el nombre o el título de el maligno. Todo lo que hace el diablo es malo. Todo Claro, lo que hace el diablo es perverso. El diablo no busca herirnos, busca destruirnos, matarnos al sí, 100%. Así que no podemos separar nunca, Manuel, la maldad del diablo ni de su ser ni de sus acciones. Así, esa es su naturaleza. La sí, maldad, de acuerdo, personificada, o sea, totalmente perverso, maligno, corrupto. claro. Y esto, si lo entendemos, nos va a servir para, para ver algunos otros puntos y por qué nos debemos alejar, por ejemplo, del pecado, de las tentaciones, ¿verdad? Claro. De hecho, Juan 10:10, en Juan 10:10, Jesús nos dice que el enemigo ha venido para hurtar y matar y destruir. Esta es su Ujú. función y es en lo que está enfocado, es lo que quiere hacer. Él quiere hurtar, es decir, robar sin que nos demos cuenta Mm. nuestra fe. Él quiere matar, él quiere destruir. ¿No? El diablo no se anda con chiquitas, ¿eh? No, Ni va a tener compasión en ningún momento de nosotros porque en su corazón no hay compasión. El claro, diablo no tiene ningún tipo de compasión. claro. Perfecto, El, el- perfecto. de hecho, el versículo que comentas, Manuel, de Juan 10:10, nos sirve muy bien para ilustrar lo que yo estaba diciendo también antes, porque el contexto de Juan 10:10 no es directamente al diablo, sino está Ujú. hablando de los falsos maestros, de los falsos pastores. Sí, Pero está hablando de que esos falsos maestros, inspirados, guiados, movidos por sí. el diablo, pero que son falsos, son pseudos, que tienen la apariencia de piedad, de Ujú. buenos, de santos, pero no lo son. Entonces vamos a ver cómo lo difícil es discernir justamente este tipo de tentaciones y de ataques cuando hay una careta, ¿no? de por medio. Así que cuidado, el diablo es malo y muchas veces sí que nos va a tocar atacar, perdón, de una manera frontal, lo hemos visto, Ujú. pero muchas otras veces va a usar la estrategia de lo sutil, La de lo mayoría. agradable, de la Mm. seducción, del engaño, de la manipulación. Entonces, el Claro. diablo siempre se va a mover en estas dos líneas. Esa naturaleza maligna va a atacar a través de la intimidación o va a atacar a través de la seducción. Entendemos la Ah, palabra seducir, sí, ¿no? sí, Que te sí. engatusan, ¿no? Ujú. Que, como que Sí. como que te camelan, como podríamos decir. Eso por un lado. Y para terminar, este asunto de la naturaleza maligna, también el título maligno, yo creo que el apóstol Pablo lo da, o Dios, a través de, inspira al apóstol Pablo para que lo deje por escrito, porque no solamente para describirnos cómo es el diablo, sino también para que nosotros los creyentes estemos preparados, estemos apercibidos, Ujú. seamos o estemos conscientes de quién es nuestro enemigo, de la guerra en la que nos encontramos y del, como he dicho, del adversario al que enfrentamos. Así que esto también nos sirve para que los creyentes pues estemos preparados para pelear y para combatir. Muy bien, muy bien. Pues ha quedado muy claro este primer punto, pero en cuanto al segundo aspecto, que nos hablabas de tres, ¿verdad? Mm. El segundo aspecto del enemigo del creyente, eh, ¿qué la escritura describe, ¿no? De él, acerca de él? ¿Qué nos Lo, puedes lo- decir? lo decíamos al principio de la unidad. El primer aspecto es la naturaleza maligna, esa naturaleza maligna, perdón por repetirme, se va a expresar a través de un ataque frontal e intimidación o de una manera sutil, más enmascarada a través de la seducción y del engaño y manipulación. Ahora, la unidad. Jesús dijo, un reino dividido no prevalece, una casa Claro, dividida no va a prevalecer. El famoso dicho, divide y vencerás. Bueno, pues el enemigo no está dividido. La iglesia, los hijos de Dios, triste y desgraciadamente sí que estamos divididos. La iglesia de Cristo es una de sus grandes carencias y debilidades, la falta de unidad. Pero no así el reino de las tinieblas, no así el reino del enemigo. Allí no hay libertad, allí no hay cuartelillo, allí no hay margen
de maniobra, de flexibilidad. Estamos hablando de principados, de potestades, de gobernadores, de huestes, de las tinieblas, de demonios, de espíritus caídos, y todos están en una unidad. No hay despistados, todos saben cuál es su guerra, su batalla, saben a lo que van, como decía, saben a lo que pelean, a lo que luchan, a lo que juegan, por así decirlo, ¿no? Entre comillas. Así que cuidado, porque el enemigo no descansa, y en este caso su unidad, o sea, todo el reino de las tinieblas, su unidad, vamos, es patente, ¿no? Y muy Claro. presente, y eso obviamente le hace ser un enemigo y un reino muy potente, como la palabra dice, ¿no? Como ese león que anda buscando a quien devorar. Así que nosotros tenemos, por supuesto, tenemos la victoria en Cristo Jesús, pero lo que no podemos hacer es meternos en la boca del león o abrir las puertas al enemigo a través de la tentación, que es lo que estamos viendo ahora. Y Y esto esa, nos lleva... y esa Sí, unidad, si me permites, Fernando, le hace, como tú dices, eh, peligroso, ¿no? Potente, claro. peligroso. Porque además no solamente hay unidad, hay una jerarquía. La Biblia nos habla de que hay poderes, potestades, dominios. Mm. Es decir, Satanás y su reino de maldad, Es un ejército, claro, con su efectivamente, estructura, con su jerarquía, y es un ejército. claro, no es cualquier cosa. Por eso necesitamos tanto la palabra de Dios, y necesitamos tanto al Señor y al Mm. Espíritu Santo, y necesitamos tanto este escudo de la fe para Claro, protegernos de él, porque no es cualquier cosa. No podemos tomar a la ligera, ¿verdad? Al diablo claro, y todo esto que estamos hablando. no. No, 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 para nada. Y el tercer aspecto, veíamos, hemos hablado de la naturaleza maligna del enemigo, hemos hablado de la unidad en las filas del enemigo. Allí no hay despistados y simpatizantes, ¿de acuerdo? Ujú. Allí no te vas a encontrar amigos o aliados. Y en tercer lugar, ahora hablamos de las armas del enemigo, concretamente de estos dardos. Y se nos Ujú. dice que son dardos, saetas, flechas, vamos, para que lo Ujú. entendamos, ¿no? Esas flechas. Y podríamos destacar, si pensamos en, ¿no? En un arco tensado en las manos del arquero, y esa saeta o esa flecha puesta allí en el arco, y cuando se suelta, digamos, la cuerda del arco y sale impulsada, pues lo primero que entendemos es que las tentaciones son veloces, Ajá. o sea, son rápidas. Pongo un ejemplo para que lo entendamos. Cuando David, desde palacio, ¿no? Desde arriba, desde la terraza, mira a Betsabé y la ve allí, claro, desnuda, sin ropa, bañándose. Él, en lugar de haber ido a la guerra a pelear, pues está allí de manera ociosa. Cuando David ve a Betsabé antes de que parpadeara, Ujú. antes de que cerrara los ojos, ya tenía una tentación en su mente y en su corazón. Ajá. O sea, que la tentación es rapidísima. Y Sí. cuando nosotros vemos un dinero y que sabemos que no es nuestro, antes de que volvamos a respirar, la tentación ya está en nuestra mente y en nuestro Ya está corazón ahí puesta. de que nos lo llevemos. Sí, sí. Sí, es así. Todas las Mm. tentaciones son veloces, son Sí. rápidas, todas son instantáneas. Eso es lo primero. Lo segundo es que una flecha no es como un cañón, no es como un misil, o no es como un elefante que lo oyes venir y que lo ves venir. No, las tentaciones eh, como que son rápidas y vuelan en lo secreto. O sea, no lo ves venir. Eh, no puedes decir, ay, estaba preparado para esta tentación, estaba preparado, ¿no? para este ataque. Muchas veces no sabemos cómo o por dónde van a venir. Ujú. A veces vienen a través de nuestros propios pensamientos, por supuesto, emociones, sentimientos, a través de las propias circunstancias que nos revelan o se nos presentan, a través de otras personas, puede ser en la familia o en el trabajo, personas que van a venir, ¿no? Como esos emisarios o enviados o embajadores del diablo, pues para hacernos tentar, para tentarnos y hacernos caer. Así que eh, un ejemplo sería como el de Abraham, ¿no? ¿Quién iba a pensar que Abraham iba a ser el instrumento en las manos del diablo para,
para tentar o incitar a su esposa a pecar, ¿no? Cuando le dice, no, no es mi esposa, es mi hermana. No Ajá. solamente la estás exponiendo al peligro de que un hombre pueda abusar de ella o aprovecharse de ella, sino que la estás exponiendo a otra relación de otro hombre. O, por ejemplo, Manuel, cuando Jesús va a entrar a Jerusalén, y ahí quién está, San Pedro, ¿no? Super Pedro. No, maestro, no vayas a Jerusalén. No, Ujú. no, no vayas para que no te maten, que no te crucifiquen. Y Jesús lo mira a Pedro y le dice, ¿pero qué me estás diciendo, Pedro? Apártate de mí, Ujú. Satanás. Sigue, las tentaciones muchas veces no sabemos de dónde van a venir y son Ajá. inesperadas. Se presentan rápido y de manera muchas veces inesperadas. Ajá. Y la última, pues obviamente al final no deja de ser una flecha que va a una velocidad que no la ves venir. Se suele decir que los golpes que más duelen son los que no ves venir. Ayer estaba viendo, a mí me gusta un poquito el boxeo, no sé si, Ajá. espero que nadie se rasgue las vestiduras, ¿no? Pero bueno, me gusta ver algunos combates de boxeo y ayer estuve viendo el de Canelo Álvarez, que es mexicano, peleando contra un inglés y bueno, mantuvo los 4 cinturones, los 4 títulos que tiene Canelo Álvarez, que es mexicano, creo que de Michoacán, bueno, no me acuerdo de dónde es, de Jalisco o de Guadalajara, pero no me acuerdo. Ujú. Pero la realidad es que, por ejemplo, Canelo pegaba cada golpe con su izquierda aquí a la zona esta del hígado del contrincante, que el otro es que no las veía venir. Ajá. Y se los comía, como se suele decir, se los tragaba todos y no las veía y le hacía un daño, y le hacía un daño. Claro, es que Entonces, contra esos ataques que no ves venir, no estás preparado, ¿no? claro, Cuando una tentación te llega de ese modo, ¿no? Con esa rapidez y de ese modo que ni la has visto venir, obviamente claro, te va a claro, causar mucho mucho daño. daño. Y este Ujú. es el tercer punto, que no solamente son rápidas, sigilosas, sino mortales, Claro, letales. claro. Entonces, esto es lo que queremos hacer. Es decir, el pecado nos separa de Dios por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, Mm. Jesús dijo en el Padre Nuestro, Señor, líbranos del mal, no nos dejes caer o no nos metas en tentación. Ajá. ¿Por qué? Porque al final son cuestiones letales, ¿de acuerdo? Claro. Letales que nos hacen mucho daño y que, bueno, si somos cristianos, por supuesto, sabemos que pecamos diariamente y nos podemos y debemos arrepentirnos, pero no podemos dejar ciertos pecados sin arrepentimiento porque eso se convierte en una levadura que nos Claro. lleva a una hipocresía y nos puede llegar incluso a enfriarnos y apartarnos totalmente del Señor y caer en esa apostasía, ¿no? Entonces, eh, las tentaciones son rápidas, veloces, son sigilosas, no las ves venir y son letales. Apuntan Ujú. directamente al corazón, que después yo creo que vamos a seguir, retomaremos este punto de apuntan al corazón, ¿no? Sí, sí. Tiene que ver Sí, mucho con nuestros deseos y nuestras concupiscencias. Eso lo veremos un poquito más adelante, si te parece. lo retomamos porque es muy interesante y es además muy práctico. Esto, las tentaciones del diablo están a la orden del día. Todos estamos expuestos a este tipo de tentaciones y retomaremos ese tema. Entonces, Fernando, según nos has explicado acerca de las tentaciones, este arma es verdaderamente peligrosa, ¿no? A tener en cuenta. Entonces, Claro. la pregunta que me surge es, ¿cómo podemos combatirla? Ok. Pues ¿Ah? mira, yo al principio veíamos, Manuel, que el ataque del enemigo se va a presentar a veces de una manera frontal, Ajá. directa, a través de la intimidación, o sea, a través del miedo, pero a veces se va a presentar de una manera mucho más sutil, más enmascarada, a través de la seducción. Y nos vamos a quedar con esto, con el tema de esa tentación sutil que parece que nos agrada, ¿no? Que nos gusta, porque apela a Ah, nuestros deseos de la carne. De hecho, en la facultad en teología, en las pastorales, uno de los trabajos que hay, que dejo para los alumnos, es que vean, hagan un estudio de estas dos palabras, engañar y seducir. A la hora, lo hagan este estudio a la luz del griego y ajá. también a la luz del uso que en la Biblia se da. Y una de las conclusiones que los alumnos llegan en el trabajo es que tanto la palabra seducir y engañar
muchas veces la Biblia las utiliza de manera indistinta. Ujú. Una es planao, otra apatao, exapatao, pero muchas veces se utilizan de manera indistinta, son sinónimos. Entonces, engañar y seducir Sí, van de la mano. Y tienen que ver mucho con la tentación. Santiago 1,14, Manuel, nos dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que el diablo nos tienta conforme a veces a nuestras necesidades, nuestras debilidades y a veces en base a nuestros deseos carnales, concupiscencias. Entonces el diablo sabe por dónde tentarnos. La debilidad no es un pecado, pero ujú, sabe que si somos débiles, ahí va a apuntar hacia nuestras debilidades, hacia ujú. nuestras inseguridades. Y también, si el diablo sabe que nosotros, como los hombres que tenemos esa naturaleza caída y que nuestro corazón siempre tiene una tendencia al pecado, pues nos va a atacar obviamente hacia donde está nuestra carnalidad. Es Claro, decir, no nos va a claro, presentar un plato de comida podrida, no nos claro, va a presentar un plato lleno de un vómito que claro. nos da repulsión y que nos da asco. Es que No, de nos va a hecho es presentar lógico. un plato hermoso, Claro. bello, precioso, atractivo, que huele bien, que se ve bien y que dice, con esto, vamos, voy a ser el hombre más feliz y menuda siesta me voy a echar después, Es ¿no? que de hecho, Fernando, es lógico que las tentaciones sean tal y conforme las estás explicando, ¿no? Claro, Si no nos gustan, si no nos atraen, si no nos seducen, ¿cómo nos va a tentar el diablo? Obviamente nos tiene que presentar dulces, ¿verdad? Nos tiene que presentar cositas muy bueno. que aparentemente a nosotros digamos, uy, qué cosa, como le pasó a Eva, ¿no? Mira qué fruto más bueno, le hizo ver el fruto, le Correcto, hizo ver que era deseable de comer, le hizo ver claro, que pensara que qué sabroso, qué bueno. mm, Y esta es la forma de operar y de presentar claro. una... Así que podemos decir que el diablo tiene una estrategia que es inteligente, ¿no? Diabólicamente inteligente. Muy, muy, muy inteligente. Él sabe lo que hace. O sea, Claro, él sabe lo claro. que hace. Y tú lo has dicho, lo presenta con dulces. Se suele poner el ejemplo de estos bombones, ¿no? A mí me Mm, encantan los bombones estos de chocolate rellenos de licor, a mí me gustan. ajá. Y se suele poner que el pecado es así, es como un bombón relleno de veneno, en este Ujú. caso no de licor, sino de veneno, que al principio es dulce y es agradable, pero una vez que ya lo has introducido en tu ser, ya lo has introducido en tu estómago, ya está en tu interior, entonces empieza a hacer su efecto de veneno y empieza a Claro. matarnos, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, Manuel, en cuanto a esto, podríamos decir eso, ¿no? Cómo el diablo logra cautivarnos, aturdirnos, seducirnos, bueno, pues a través de estos ataques que apuntan muy bien, que él sabe a dónde apunta, en este caso a nuestros deseos carnales. Claro. Y Fernando, entonces, claro, estamos hablando de que el diablo nos va a presentar cosas que nos van a seducir, cosas que nos van a atraer, que nos van a gustar, que vamos a desear. Él va a Mm, levantar en nosotros ese deseo de decir sí, de coger esa tentación. Y mm. ahí nosotros, entonces, estamos indefensos. ¿Qué podemos hacer ante las tentaciones placenteras o agradables? Claro, pues fíjate, Manuel, estamos hablando acerca de la fe, ¿sí o no? Ajá. Y estamos hablando de que la fe es un escudo. Y estamos hablando de que ese escudo sirve para detener esos dardos, esas flechas que son rápidas, Mm, sigilosas, que están apuntadas a nuestro corazón, que son letales. Y en Primera de Juan, ah, tanto en el capítulo 5 como en el 2, fíjate lo que dice Manuel. En el capítulo 5, versículo 4, nos dice que esta es la victoria, ¿no? Que hemos o que tenemos esa victoria sobre el mundo y la victoria viene a través de nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, ajá, nuestra fe. Y luego, un poquito antes, en 1 de Juan 2, 15, 16, dice, no améis al mundo, ajá, pongas tus deseos, tus afectos al mundo, dice, porque todo lo que hay en el mundo, mira qué descripción da, dice los deseos de los ojos, lo que vemos, lo ujú, atractivo, tú lo decías antes con Eva y el fruto, y cómo el diablo la tentó y la sedujo, los ujú, deseos de la carne, Eva vio que este fruto era agradable, ¿no? También pues ajá, para comer, y luego la vanagloria de la vida.
Y el Mm, diablo tentó a Eva diciéndole, si comes de este fruto serás como dioses, serás ujú, como Dios. Entonces, vemos que lo que hay en el mundo y cómo el diablo opera en el mundo a través de el deseo de los ojos, de lo que vemos, de la carne, de lo que queremos tener o sentir o experimentar, y la vanagloria de la vida. Lo acabamos de decir, tú lo introdujiste al principio, el diablo tienta a Adán y Eva a través los tienta por medio de la seducción, y la seducción utiliza tres herramientas. Los ojos, vio el fruto que era bueno y agradable, ajá, la carne, que era bueno también para comer, que iba a tener una nueva experiencia que antes nunca había tenido, que iba a tener algo novedoso, y por último, serás como Dios, la vanagloria de la vida. Que son las ujú, mismas tres tentaciones que desgraciadamente el primer Adán y Eva cayeron, pero el segundo Adán, gracias a Dios, ah, Cristo fue tentado en esas mismas tres áreas y prevaleció. ujú, Cuando después del Jordán y ser lleno del Espíritu Santo, por el Espíritu es llevado al desierto para ser tentado, el diablo le tienta en esas, no en esas carnalidades, porque Jesús no tenía carnalidad, por supuesto, ujú, no tenía una naturaleza caída, ni carnal. Ah, pero sí lo tienta en las debilidades. Tenía hambre, 40 días sin comer, y le dice a estas piedras, le dice, dile a estas piedras que se conviertan en pan, los deseos de la carne. Cristo tenía una misión, ser rey, señorearse, vencer al reino de las tinieblas y coronarse como rey. El diablo lo lleva a ese monte alto y le enseña, le muestra los deseos de los ojos, todos los reinos, y el diablo le dice, Cristo, si tú te arrodillas, te postras y me adoras, proscuneo, ujú, me besas, te entrego todos estos reinos, los deseos de los ojos. Y luego lo tentó el diablo tentó a Jesús a través de la vanagloria de la vida y le dice, lo llevó a ese pináculo, a esa torre alta, dice, lánzate si verdaderamente eres el Hijo de Dios, porque no te preocupes porque vendrán los ángeles de Dios a cuidarte, ¿no? Y tú eres el Hijo de Dios y a ti los ángeles te cuidan y ahí está la vanagloria de y la ahí vida. está la vanagloria de la vida. Entonces, Ujú, Jesús, el segundo Adán, vence en lo que el primer Adán no pudieron vencer. Y claro, entonces, la fe, ¿cómo nos ayuda en todo esto? Pues tú lo has dicho, por medio de la fe. ¿Y cómo la fe? Pues, por ejemplo, ¿cómo la fe puede apagar los deseos de la carne? Pues porque muchas veces se ha dicho que la fe son los ojos del espíritu. ajá, La carne, pues eso, ve lo terrenal, lo temporal, pero la fe ve lo invisible, lo eterno, las riquezas. Entonces, la fe no se queda con lo temporal, con lo mundano, con lo carnal. La fe es mucho más elevada. La fe dice, yo aquí soy un peregrino, estoy de paso, ajá, tengo mi hogar no es aquí. ¿Te acuerdas, Manuel, cuando veíamos ese estudio que era buenísimo? Si esto es un puente y estamos de tránsito y somos peregrinos y estamos de paso y esta vida es como un puente hacia lo eterno, ujú, nadie construye y edifica su casa en un puente y se queda a vivir allí en un puente. claro, Nadie. claro, sí, sí, Entonces, la fe, que son los ojos del Espíritu, se deleita en lo eterno, en la eternidad, y está muy por encima de lo temporal, de lo terrenal o de lo mundano, ¿no? Eso en mm, cuanto a los deseos de la carne, y a mí me encanta eso, ¿no? Como la fe nos ayuda a vencer lo carnal, lo terrenal, lo mundano, lo mundanal, si quieres, porque, ajá, porque pone sus ojos y porque puede mirar y pone su corazón, su experiencia, su anhelo, es esa eternidad, ¿de acuerdo? Y es esa presencia, ¿no? De Dios aquí, obviamente, por la eternidad. así es. Es muy interesante todo lo que nos estás contando, Fernando, y muy, muy, muy relevante, muy práctico, ¿no? Para nosotros. Mm, Y bueno, desgraciadamente nuestro tiempo está llegando a su final de este estudio, pero aún nos quedan unos minutos que me gustaría aprovechar, porque para terminar con nuestro estudio de esta semana, quería preguntarte, ¿puedes explicarnos un poco más sobre estas cuatro formas en las que la fe apaga la vanagloria de la vida? Porque esto es que es muy importante claro. para la vida del creyente, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿No? Explícanos un poco más sobre estas cuatro formas en las que la fe apaga Sí, la porque vanagloria. es verdad, Manuel, y está bien tirada esta pregunta, porque he hablado más de la fe como
esos ojos que se abren a lo eterno y realmente anhelamos y vemos las cosas espirituales y queremos experimentar. En lugar de los ojos de los deseos de los ojos, la fe es los ojos del espíritu, y en lugar de los deseos de la carne, la fe pone los deseos del espíritu, ¿no? Esa nueva vida que nosotros tenemos. Pero es verdad cómo la fe nos hace, nos protege de caer en esa vanagloria. Debemos entender que es una gloria vana, es No, decir, efectivamente. hueca, Ujú. vacía, sin sustancia, sin fruto. Son como cuando estamos comiendo pipas o pepitas de girasol y mordemos una y no hay fruto. Además, no solamente no hay fruto, sino que está rancia, sabe mal. Algo pasó por dentro. Como Ajá. Pablo diría, sepulcros blanqueados. Por fuera están muy limpitos esos sepulcros, esas tumbas, pero cuando abres, solo hay mortandad, solo hay muerte, solo hay huesos, solo hay un Es esqueleto cierto, allí. es cierto, es cierto. Ujú. Entonces, lo que ofrece este mundo y el diablo es eso, es una gloria vana, aparente, hueca. Pero la fe, como hemos dicho antes, que pone su corazón y pone sus ojos y sus deseos en lo eterno. Bueno, pues vamos a dar algunas razones, vamos a dar tres o cuatro. Y la primera es que cuando decimos que, por ejemplo, eh, básicamente lo que estábamos diciendo antes, que la fe es como ese combustible, aumenta, la fe aumenta esos deseos de lo eterno, de ver, ¿no?, la voluntad de Dios, de experimentar la presencia de Dios. Pues de la misma manera, la carnalidad aumenta el poder de la tentación, ¿no?, que nos lleva. Pues Ajá. en la medida que nosotros dejemos de alimentar nuestra naturaleza carnal, la tentación tendrá menos poder en nosotros. Ahora, pero claro, si yo me la paso rodeado y alimentando el chisme, el cotilleo, la murmuración, el engaño, la mentira, la división, la crítica, el robo, la ociosidad, me paso alimentando mi carne, la tentación va a ser muy poderosa. Pero en la Claro, medida que yo claro. dejo de alimentar mi carne y empiezo a alimentar mi espíritu mediante la fe, leyendo la Biblia, orando, alabando, buscando al Señor, y congregándome y demás, pues ese combustible, la fe le quita ese combustible a esa parte carnal, ¿de acuerdo? Ujú. Luego la fe, Manuel, la fe siempre se centra en Dios, ¿sí o no? Ajá. Al Sí, sí, final, sí. la fe se centra en lo que Dios ha hecho, se centra en la voluntad de Dios, en los planes de Dios, en lo que Dios quiere hacer. Y la fe nos ayuda a despojar o a quitar los ojos de nosotros mismos, de lo que Ujú. yo quiero, de mi reino, de mis deseos. Es decir, la fe nos hace ser humildes, porque en la medida que solamente nos miramos a nosotros mismos, podemos caer en el orgullo, en la altivez, ¿no?, en creernos que somos lo más importante. Pero la fe nos ayuda a combatir ese orgullo, ¿no?, y esa altivez para, ay, la vanagloria de la vida, no quiero ser el mejor, el más grande en este mundo. La fe no. La Ajá. fe dice, no, no se trata de que seas tú grande, se trata de que Cristo que está en ti se engrandezca. Así Y es. eso, y eso nos ayuda a evitar esa vanagloria de la vida. La fe siempre humilla al hombre, en el sentido de que el hombre no se salva a sí mismo y que no puede confiar en sus obras o en sus bondades, sino que el hombre debe confiar en la obra y en la bondad de Cristo. Ajá. Y la fe lo que hace es que pues tienes que confiar en otro. Dice, es que Claro. yo necesito fe porque yo solo no puedo, necesito que alguien me ayude y tengo que confiar en otro. En este caso, Eso es la fe, es que eso es la fe. La fe es confiar en claro. otro, en este caso en Dios. Ujú. Entonces, así que eso nos ayuda. Luego la fe, al final, nos dice, pues si yo me centro más en Dios y no tanto en mí mismo, quito el orgullo, la altivez, eh, la fe te hace entender que al final tu recompensa, tu galardón, esa retribución, ese premio, pues viene de parte del Señor. Entonces, y la fe te ayuda es como un antídoto en contra de la vanagloria de la vida. Ya no buscas que el mundo te aplauda, la gente te Claro, aplauda, y claro, ¿no?, claro. las personas, y
y te coronen y te levantan y te pongan en un altar y te exalten. Ya la fe, como está tan enfocada, como decíamos antes, en sus deseos, en su corazón, en sus ojos, en lo eterno y en Dios, pues la fe nos ayuda, es como un antídoto contra ese veneno de la vanagloria de la vida, porque espera única y exclusivamente el galardón, el premio, el aplauso, la honra que viene de parte de Dios. Esa alabanza que es de Claro, Dios y no de los hombres, ¿no? Y claro. creo que al final todos los que hemos conocido al Señor y tenemos una vida de fe, podemos decir que es una vida plena, en Ujú. contraposición a decir, es que por más que el mundo me ofrezca y por más que el mundo me dé, nunca es suficiente y nunca me llena. Yo creo que Claro. ese es el testimonio común de todos los que hemos conocido al Señor. Buscábamos algo que llenara nuestro vacío, nuestro hueco, que fuera suficiente, y no, las personas no eran suficientes, el dinero no era suficiente, la fama tampoco, los estudios, el trabajo, ni siquiera la familia, ni uno mismo era suficiente. Y al final hemos visto que solamente Dios nos puede satisfacer. Así Ajá. que, bueno, pues creo que todo esto nos ayuda, ¿no?, a buscar ese galardón y sobre todo decir, mi vida, la fe, cuando hemos experimentado esa comunión con Dios, ese nuevo nacimiento, dice, lo que realmente me llena es Dios y no lo voy a cambiar. Y termino con este ejemplo que ya he puesto muchas veces, cuando el diablo venga y te quiera tentar de manera frontal, de manera sutil, a través de una persona, de una circunstancia, de lo que sea, recordemos que solamente se vive una vez. Por lo Es- tanto, debemos aprovechar bien nuestra vida porque solamente se vive una vez y no la podemos malgastar en el pecado, ni en las tentaciones, ni en nuestra carnalidad. Tenemos que unirnos, ser esos hombres de fe, hombres y mujeres de fe, que se unen a ese gran ejército y a esa gran multitud y a esa gran lista de Hebreos 11, de esos hombres y mujeres de fe, que dice de los cuales el mundo no era digno. Pues oye, que formemos parte, que seamos esos hombres y mujeres de fe que entienden que solamente se vive una fe y que nuestra vida es del Señor y es para el Señor y es por y para la gloria del Señor y que no es por y para nuestra propia vanagloria. Amén, Pues Manuel. amén, 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 a eso que acabas de decir, Fernando. Y bueno, llegamos ya al final de nuestro estudio. Por desgracia, el tiempo se nos ha Ya se acabado. acabó. Ha pasado rapidísimo, ¿eh? Ha Sí, sido no sé cuánto un tiempo llevaremos, pero ha sido suspiro. rápido. Me quedo de todo esto, nos has dicho cosas muy importantes, cosas muy prácticas, cosas muy necesarias. Me quedo con todo esto como comentario final, si me permites, Fernando, Claro. decirle a todos nuestros hermanos y amigos que nos puedan ver que estamos ante un enemigo poderoso, ¿no? Estamos ante Mm, un enemigo potente, ante un enemigo que no tiene compasión, que no tiene piedad de ningún tipo, que lo único que quiere, como nos explicabas y nos decías, es literalmente destruirnos porque odia a Dios y nosotros representamos a Dios, somos sus hijos, pero Dios no nos ha dejado sin defensa y no nos ha dejado solos ante amén, este enemigo. ¿Eh? Me quedo con amén, ello. Me quedo con que el Señor nos ha dado este escudo de la amén. fe que es poderoso para apagar Sí, los dardos del maligno y que tú nos has enseñado hoy, pues, cómo usarlo de una forma eficaz contra estos dardos del maligno, contra estas saetas, estas flechas del maligno con las que trata de destruirnos. Así que así. queremos agradecerte muchísimo, Fernando, todo lo que nos has enseñado. Ha sido muy bueno y darte las gracias por tu tiempo. Gracias a No, Dios. no sé si quieres añadir No, algo no, no, más. no, ya está. Simplemente gracias al Señor por todo y ya pues despedirnos, ¿no? Y Manuel, y emplazarnos pues para la siguiente semana que continuaremos, ¿verdad? Sí, sí, continuaremos con este tema apasionante del escudo de la fe. Nos queda todavía algo por decir en este estudio. Y bueno, pues te emplazamos, como tú dices, te emplazamos. Ya estamos deseando de que estés otra vez con nosotros, ¿eh? Ya Gracias. estamos, vamos, el tiempo nos falta ya para que vuelvas a estar con nosotros. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando y nos vemos en un próximo programa de Dios mediante. Ósculo santo para todos. Que el Señor os bendiga. Nos vemos la semana que viene. Bye.